Hola, hoy tenemos en Una infancia para toda la vida a Ana Madrigal. Ana Madrigal, además de ser una buena amiga, es una muy buena profesional que se dedica, es maestra experta en dificultades de aprendizaje y pedagoga experta en dificultades de aprendizaje. Utiliza una gran variedad de terapias integrativas en el trabajo que realiza con los niños y con los adultos con dificultades en su desarrollo o en su funcionamiento diario y en el aprendizaje. Lleva su propio centro en Bilbao, el Gabinete ASO, y también da clases en la UNIR, en la Universidad de La Rioja, además de en un máster de psicomotricidad. Ella nos contará mejor. Es, por lo que yo la conozco, y la conozco bastante, una persona muy decidida, muy valiente, está en constante aprendizaje, siempre aprendiendo para innovar e incorporar cosas nuevas que hagan que su trabajo sea mucho mejor, más eficaz, y siempre está pensando en ayudar a esos niños con dificultades de aprendizaje y ahora también a los adultos con los que está trabajando. Así que Ana, no sé si quieres añadir algo más, pero estoy encantada de tenerte aquí conmigo en este día y bueno, encantada de que Zoom nos dé también la oportunidad de que podamos compartir este rato juntas. Así que adelante cuando tú quieras. Bueno, pues yo creo que no tengo nada más que decir porque creo que has dicho demasiadas cosas y que yo estoy súper agradecida también a ti, Rosina, porque acuérdate que nos hemos embarcado en muchas aventuras juntas y que varias aventuras han sido gracias a ti, o sea, es una unidad. Entonces, Unas bueno, me gracias a parece ti, gracias a ti. que eso es lo bonito de todo este tipo de... En este mundo de las dificultades en las que estamos metidos muchos profesionales, y me parece que todo el mundo lo intentamos hacer lo mejor que sabemos, que podemos y que creemos, ¿no? Y ahora que empezamos, me gustaría, antes de nada, como un agradecimiento a Harald Blumer, aunque yo no trabaje con esa terapia, pero él es pionero en toda la parte de reflejos. Él ha fallecido a raíz de esta pandemia y me parece que es justo que desde aquí hagamos como un pequeño homenaje y tengamos este recuerdo. Yo trabajo con Cierto. Mindfulness, trabajo con Vera, trabajo con diferentes terapias, pero me parece que sí que es de justicia y que, bueno, a él le debemos muchas cosas y un agradecimiento especial. Gracias, Ana, por este inciso, este comienzo en homenaje al doctor Harald Blomberg. Yo la verdad es que tengo muchísimo que agradecerle, no solo como profesional, porque me hizo entender muchísimas cosas y aprender muchísimo, sino también como madre, porque bueno, pues gracias a su terapia, ¿no? Y a las cosas que aprendí con él, pues mi hijo avanzó muchísimo. Así que sí, somos muchos los que tenemos que agradecer y recordar, desde luego, como se merece al doctor Harald Blomberg. Gracias. Así que nada, Bueno, cuando quieras ya. pues yo en realidad me gustaría empezar con una frase del doctor Ferrer, que para mí es pionero y para mí es como un punto de referencia, ¿no? Siempre en mi trabajo, en mi quehacer y cuando me planteo cada caso que tengo, pues eso, ¿no? A lo largo de los días, ¿no? Y siempre es eso, que quien habla, quien escribe, quien llora, quien ríe es mi cerebro, ¿no? Pienso que es súper importante que trabajemos siempre desde el cerebro. Ahora estamos, o sea, súper en boga con todas las neurociencias, bueno, pues la importancia que se está dando y a la vez, bueno, pues siempre tenemos esa gente que, bueno, pues que le parece que lo que hacemos no está bien, ¿no? Pienso que ahí tenemos que tener ese respeto, que hay muchos modos de enfocar las dificultades de aprendizaje y que me parece que hay que estar abiertos a todo. Por eso yo siempre hablo de esas terapias que tú lo has dicho muy bien, me ha encantado, ¿no? Terapias integrativas, son que integran a la persona, que ayudan a la persona, que ayudan a cada persona según su necesidad. Por eso yo siempre cuando hablo del cerebro me gusta hablar, tú me lo has visto, tú me lo has oído más de una vez, ¿no? Yo hablo siempre del coche, ¿no? Yo Sí, hablo del coche porque para mí el coche tiene un motor que es el cociente intelectual o coeficiente intelectual, como le queramos llamar, ¿no? Que no es lo más importante, pero es bueno saber qué cociente intelectual hay, ¿no? Porque eso nos va a dar la pista de cuál es la fuerza que tiene, pero está totalmente condicionada por 4 cosas, ¿no? Que son las 4 ruedas, que es la visión, la audición, movimiento, lateralidad y alimentación. Y las 4 ruedas
son fundamentales. Cuando nos falla una rueda, ahí tenemos el problema, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar, que nos va a dar igual trabajarlo desde un método tradicional, que desde un medio alternativo, que desde un medio integrativo, que desde un medio, sino desde la necesidad de ese niño o de esa persona, ver cómo lo puedo trabajar, ¿no? Siempre digo también, a veces nos quedamos en, bueno, yo he sido profesora de 19 años, llevo ya, pues, no sé, ya 15, 16 años con mi gabinete, a la vez trabajo en la UNID. Siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, el niño que lee mal, que lea todos los días. El niño que hace mal los problemas, todos los días problemas, ¿no? Y el que es cojo, que corra todos los días. ¿Te parece, Rosina? Mira, yo también he puesto ese ejemplo muchas veces, que por mucho que corra, correrá cada vez mejor, pero seguirá siendo cojos mientras no hagamos algo ahí, ¿no? En la cojera, ¿no? Entonces, ahí podemos llegar desde muchos modos y muchos medios. Y yo pienso que yo como profesional me he formado en muchas terapias y al final he decidido, opto por una serie de terapias. ¿Por qué? Porque ayudan a las dificultades del aprendizaje y sobre todo lo que me parece mucho más importante, que tú como madre seguro que si te pregunto, ¿tú qué es lo que quieres para tus hijos? Lo que queremos todas las madres es que nuestros hijos sean felices. Eso es lo Ese, primero. ese es el tema, ¿no? Entonces dices, se trata de trabajar las dificultades, pero trabajar para que el niño sea feliz, para que ese niño integre, para que ese niño le demos las herramientas para poder, ¿no? Trabajar emocionalmente, para poder trabajar psicológicamente, para poder trabajar por medio del movimiento visual, auditivo. Pero en el fondo, ¿qué estamos buscando? Niños, gente, personas felices. ¿Sí? Cuando uno se siente capaz, es más feliz. Y en los niños eso se ve mucho. Bueno, en los mayores aprendemos a compensar muchas cosas, pero también, Pero también. a base de un sobreesfuerzo añadido, porque hemos tenido que integrar nuestras dificultades y porque no nos han enseñado. Y a mí más de un padre trabajando con los niños y cuando le cuento, ¿no? Pues las terapias con las que trabajo, y más de uno me ha dicho, si a mí esto me lo hubieran enseñado de pequeño, ¿cuánto sufrimiento me hubieran ahorrado? Bueno, pues creo que el éxito de las terapias está ahí, ¿no? La terapia es una más. Lo importante es la persona en global, ¿no? Y ahí me parece que es, o sea, por eso es el cerebro, por eso trabajo esa parte del cerebro que el niño necesita, como es la visión, como es que el niño o el mayor. O sea, porque son terapias que se trabajan en todas las edades. Eso es lo bonito, porque nuestro cerebro tiene siempre posibilidad de madurar, de mejorar. Bueno, ahí, Rosina, siempre yo me acuerdo de una conferencia que te oí que me quedé flaseada, ¿no? Porque cuando inaugurasteis la Astana, ¿no? Y entonces ahí hablaste de las neuronas, la plasticidad. Entonces, ella hace un ejemplo muy bonito. Cuéntalo, Rosina, lo de cuando cuentas lo de que das una plastilina, a veces una gominola, y entonces con el Vale. palillo. Cuéntalo eso. Es que digo porque todas las terapias y todos los que trabajamos, en el fondo cuando trabajamos con el cerebro, estamos trabajando con eso. Sí, el cerebro es plástico cuanto más joven es la persona. Eso es verdad. Yo no sé si te refieres al símil que utilizo con la plastilina. Bueno, lo cuento muy rápidamente. La plastilina es muy blandita y le podemos dar la forma que queramos cuando la recién sacamos del plástico, del paquete, ¿no? Cuando lleva 5 años en un cajón, unos cuantos años en el cajón, los que somos maestras de infantil o hemos sido somos madres también, pues sabemos que esa plastilina, cuando la descubres después de muchos años abandonada, está muy dura, está dura, pero eso no quiere decir que no sigamos pudiendo darle forma, ¿no? La plasticidad sigue ahí toda la vida, por suerte. Y no sé si te refieres a lo de las gominolas, como has mencionado las gominolas también, el hecho de comparar dos gominolas con dos neuronas que se conectan, ¿no? Con cada estímulo que recibimos, nuestro cerebro va conectando neuronas, ¿no? No solamente dos neuronas, como utilizo con el símil, que por cierto, el símil este de las neuronas
con 2 gominolas, utilizando 2 gominolas, es una idea de Melody de Jagger, también quiero mencionarla y no, ya que hemos mencionado a 2 grandes hoy, hemos mencionado al doctor Harald Blomberg y al doctor Ferrer también, que para mí es un referente, pues otro de mis grandes referentes es Melody de Jagger. Muchas de las cosas de las que hablo y que utilizo vienen de ahí, de ella, ¿no? Y ella compara esas 2 gominolas con 2 neuronas que se conectan y para ver la conexión de las 2 neuronas utiliza un palillo, ¿no? Y entonces, pues bueno, vemos como cuando se conectan 2 neuronas, pues si solamente se conectan una vez, pues el palillo se puede romper si solamente hay un palillo porque la conexión es débil. Sin embargo, si ponemos muchos palillos entre esas 2 gominolas, haciendo, haciendo ver que esos muchos palillos son muchas conexiones del mismo estímulo que se ha repetido muchas veces, y por eso tu trabajo, Ana, y el mío, consiste en repetir y repetir y repetir un determinado número de veces un ejercicio para que el cerebro no solamente conecte esas 2 neuronas, sino que establezca una conexión firme y duradera, ¿no? Y entonces a los palillos le ponemos esa cinta aislante que hace las veces de mielina, que es esa capita grasa que cubre las conexiones entre las neuronas, y así vemos como esas 2 gominolas unidas por varios palillos cubiertos por la cinta aislante, esa capa de mielina que cubre nuestras conexiones, eso no hay quien lo rompa. Bueno, sí, se puede romper, pero es más difícil. Bueno, de Y ahí esto la es posible toda la vida. importancia, claro, de ahí la importancia de estimular. Pero a veces uno se pregunta, ¿y si sobreestimulamos demasiado, qué nos puede pasar? Porque Eso muchas pregunta veces mucho a la gente. esto se oye, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, es tan malo no estimular como sobreestimular. Por eso, en las terapias con las que trabajamos, está totalmente establecido el sistema de cuántas veces se hace, cómo se hace, y se controla semanal o quincenalmente. Me parece que eso tiene que dar mucha tranquilidad y hay que saber que el cerebro se puede trabajar a lo largo de toda la vida. Por eso, cuando tenemos, y sobre todo porque a lo largo de toda la vida nuestro cerebro vuelve otra vez a reestructurarse por medio de esos reflejos, ¿no? O sea, que eso que hace que nos ayude y nos protege cuando está dentro de nuestra madre, nos ayuda a nacer, nos ayuda a desarrollarnos, pero a veces porque hay dificultades, porque dejamos de ver, porque perdemos audición, vuelven a salir, vuelven a emerger para ayudarnos. En todo ese proceso los reflejos primitivos, ¿verdad? De lo que estamos nos van a acompañar las diferentes terapias. Esas terapias, pero como nos acompaña una medicina tradicional, que en un momento hay que tomar algo, pues porque el corazón está no sé qué, y lo tomas, o hay que quitar unos mocos, pues porque esos oídos tienen y se hace. O sea que no son cosas incompatibles. Pienso que estamos en una época, y mucho más después del post-COVID, en el que tenemos que aprender a trabajar conjuntamente todos los profesionales, porque eso da mucha riqueza. Por eso a mí siempre me gusta decir, o sea, yo en realidad mi vocación profesional, ¿qué es? Es maestra, a mí me gusta enseñar, ¿no? Y además disfruto enseñando. Yo enseño a los padres, a los niños, y tengo la suerte también de enseñar en la universidad. Y digo, enseñar a esos maestros, a esos futuros maestros que van a tener en sus manos a esos niños con dificultades, a esos niños que cuanto antes, siempre digo lo mismo, ¿no? Yo siempre me acuerdo cuando era pequeña que salía del colegio, cuando yo vivía en Haro, ahora vivo en Bilbao, pero vivía en Haro, entonces a la salida del colegio con mi padre subíamos a una finca que teníamos en las afueras, entonces mi padre tenía árboles frutales, entonces iba mirando cada hoja, iba viendo lo que le pasaba. Entonces, cuando, o sea, antes de que empezara la primavera, o sea, era cada día, subíamos todos los días, ¿eh? O sea, eso, vamos, entonces cogía la hoja, bajábamos donde el señor que hacía los venenos, tal, miraba lo que había que echarle, subía y entonces mi padre sulfataba. Yo me acuerdo la imagen. Y él siempre decía, es que si una hoja está mal, empieza a estar mal, tú eso lo puedes corregir y no pasa nada. Pero luego si no, no salía fruta, claro. Entonces era como, ¡ah! ¿Han salido? No, pero ¿por qué? Porque lo cuidábamos desde el inicio. y Bueno, se pues prevenían las cosas, o sea, trabajaban cuanto antes, ¿verdad? Se trataban cuanto antes. la prevención, ¿no? Qué importante es la prevención. Y cuanto antes, cuanto más pequeñito, mejor. O sea, a veces eso de ya madurará, yo digo, eso no es verdad, porque ya madurará, ya se morirá, ya...
¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo, por eso, o sea, ese símil de cuando subía con mi padre, ¿no? O sea, a mí o sea, tengo la imagen y ver luego cómo de repente la finca se ponía súper bonita, pero ¿por qué? Porque se cuidaba día a día y porque se iba viendo y porque se daba lo que necesitaba ese árbol. Por eso ahí está ese cuidado del cerebro y lo vamos a cuidar con las diferentes terapias. Que hay diferentes terapias, que yo trabajo con Mind Moves y estoy muy agradecida a Melody de Jagger. Y yo trabajo con Veral, estoy muy agradecida a Veral por esa reeducación auditiva y, bueno, o sea, por lo que supone. Y que además juego con la ventaja de que trabajo las dos terapias conjuntamente porque hubo una cena en la que conseguí organizar a los dos y me dijeron los ejercicios que podíamos trabajar para no sobreestimular, pero a la vez estimular correctamente. Y a la vez trabajo otra terapia que es SEC, que es esa sincronización de hemisferios cerebrales, que también le doy gracias a Marusa, pero todo eso dentro del contexto de que el niño sea feliz, que la persona sea feliz. No es, yo siempre digo que yo no vendo terapias, ¿no? Sino que integro lo que cada caso y cada niño necesita en su cerebro, niño, mayor, lo que sea, ¿no? Y pienso que ahí está la eficacia, ¿no? Porque es eso, o sea, es acompañar a un niño desde antes del nacimiento, porque me acuerdo incluso, trabajamos un caso que fue muy bonito de apego antes del nacimiento, porque había falta de apego por la madre, por un tema de la fecundación in vitro, que, bueno, pues tiene sus ventajas, desventajas, tiene muchas cosas y entonces está también dando muchos problemas. Entonces fue impresionante, o sea, gracias a eso, o sea, como cuando el niño nació tuvo apego, luego trabajamos con él, o sea, hemos trabajado desde antes hasta el final de la vida, es acompañar a la persona. Ahora está muy de moda, ¿no? Se habla mucho del envejecimiento activo. Es que uno tiene que aprender desde el momento de la concepción hasta la muerte. Es un proceso, es un acompañamiento, ¿no? Y es un ser feliz en todas las etapas porque me acepto, me quiero y me trabajo en los diferentes modos, ¿no? También hemos metido mindfulness, o sea, hemos trabajado con muchísimas cosas, ¿no? Y musicoterapia, o sea, pero todo está al servicio de la felicidad. Y creo que porque es que eso va dentro de nosotros y nos acompaña toda la vida. Es ese deseo, ¿no? De ser felices. Pero ¿cuántas veces, Ana? Bueno, la mayoría de las veces esperamos a que el niño tenga muchísimas dificultades. Bueno, yo estoy hablando del niño porque es lo que más, con lo que yo trabajo, pero bueno, esperamos a que la persona tenga, o el niño tenga muchas dificultades y sea muy tremendamente infeliz, con una gran cantidad de fracasos a cuestas. Entonces es cuando nos movemos, no hacemos como hacía tu padre, no cuidar las plantas, los árboles desde el mismo comienzo para que pudieran dar frutos y están maravillosos después, ¿no? Sino que esperamos a que estén ya completamente, no sé, llenos de plagas, de lo que sea, y la cosa esté ya seriamente afectada y lo veamos clarísimamente, y entonces es cuando se mueve la mayoría de la gente. Y es una lástima haber perdido un tiempo precioso, ¿verdad? Efectivamente, porque el cerebro es plástico y porque además, o sea, cuando tú trabajas con un niño es que avanzan, pero es muy importante ese trabajo sistemático del padre, de la madre, de los dos, ¿no? O sea, que eso es muy bonito cuando se involucran y cuando realmente, porque al fin y al cabo unos padres que quieren que sus hijos sean felices. O sea, Claro. ahí, bueno, te lo preguntaba y creo que es como Es, común. es lo que responden todos los padres cuando les preguntas, sobre todo las madres, siempre decimos lo mismo, pero es lo primero, ¿no? Y eso implica Creo, pues que el niño se sienta capaz y tenga éxito y que se sienta sano, feliz, tranquilo, no sé, que se sienta bien también a nivel físico y en todos los niveles y que se pueda relacionar bien con sus compañeros y totalmente, totalmente. es lo que hace a la persona feliz, ¿no? Y al niño feliz. Claro, el niño feliz que se mueve por la emoción, que aprende por la emoción, ¿no? Oh, qué bonito Porque le aprender gusta, con la emoción, sí, es que claro, es qué que pronto asociamos aprendizaje con algo duro, con algo que cuesta, que conlleva presión y que no nos gusta, ¿no? Qué triste. mira, me gusta mucho contar porque me acuerdo un niño que venía al gabinete que era pequeñito y
estaba súper atascada con la lectura y habíamos hecho, o sea, todo tipo de cosas, ¿no? Y un día trabajando con él salió la palabra lomo, entonces me miró y me dijo, ¡Ah, lomo! Y yo, lomo, y el niño decía, lomo, y yo, lomo. Entonces se levantó, fue a la pizarra que tenemos aquí detrás, escribió lomo, y entonces, claro, ¿qué pasaba? Que su abuela le daba de merendar lomo y le gustaba mucho, y a partir de ahí conectó por la emoción con la La lectura. lectura. Había un bloqueo que o sea, fue impresionante. Siempre lo cuento, o sea, que a veces hay que buscar con la motivación, con la emoción. Hay que buscar con la emoción, y esto puede resultar raro, pero con la emoción de quererme como soy, de aceptarme como soy y desde ahí trabajar queriéndome. Que muchas veces los problemas es porque no nos queremos como somos con nuestras dificultades, porque no aceptamos el sufrimiento. ¿Cuál es nuestro problema actual en el COVID? Yo ahora, o sea, con los niños a la vuelta, nosotros ya estamos trabajando y ¿cuál es el problema? Los niños tienen miedo al sufrimiento, a que sus padres mueran, a que... ¿Vale? O sea, es una situación que tenemos que aceptar, ¿no? Y que en la vida hay sufrimiento y que es parte de, aunque suene raro, de la alegría. Porque el aceptar las cosas como son me lleva también a ser feliz. Porque si no, nunca voy a estar feliz. Siempre voy a tener cosas que no van, siempre voy a tener dificultades, siempre voy a tener... Los niños con dificultades les va a costar más salir adelante, pero tienen un sobreesfuerzo, que ese sobreesfuerzo que les hace sufrir, luego les va a hacer ser más eficaces en la vida. Todo tiene, o sea, su cara y su cruz, y hay que saber aceptar y quererlo y ser feliz en esa situación. Y todo eso es lo que hace madurar el cerebro, porque hace que te pongas las pilas y dices, muy bien, ¿qué tengo que trabajar? Visión. ¿Qué tengo que trabajar? Audición. ¿Qué tengo que trabajar? Las dos cosas. ¿Qué tengo que trabajar? Movimiento. Vale, pero todo eso tiene que ir arropado, ¿no? Dentro de ese cariño, de ese aceptarme, de ese quererme y de ese saber que va a haber sufrimiento. Y es parte de la emoción. ¿Cómo lo ves? Bueno, no hay emociones negativas ni positivas, ¿no? Son emociones. Lo que tenemos que llegar es a un punto de maduración en la cual podamos equilibrar nuestras emociones y el saber aceptar las cosas que ocurran sin que nos afecten tanto, que nos bloqueen y nos impidan avanzar, ¿no? Y eso también es una cuestión de madurez, que como dices, pues muchos niños no pueden con la presión que pueden otros niños, o muchas personas también no salen adelante o les cuesta mucho más salir adelante con cosas que ocurren, ni son las mismas que han ocurrido a otras personas que sí que lo han hecho, ¿no? Y se han fortalecido, como dices, es que al final es la maduración también nos lleva a eso, a saber cómo enfrentarnos a las cosas que nos pasan. Y luego saber, ¿no? O sea, siempre digo también que nuestras limitaciones, nuestras dificultades, nuestra herencia, nuestro pasado, nuestros ancestros, todo lo que queramos decir, es nuestro suelo, pero no es nuestro techo. Es nuestro suelo en el que estamos pisando, pero podemos crecer, podemos cambiar, podemos madurar, no nos limita. Y No creo que eso existe es muy un techo, importante. No, ¿no? no es nuestro tema, ¿no? Y creo que eso es importante porque muchas veces, como es disléxico, como tiene TDAH, como ya se sabe, no, Tiene esta como personalidad, es se TDAH, parece a sí. su padre o a su madre y tal, y parece que ahí ya le ponemos, o tiene un Entonces, síndrome, y ya ahí le ponemos un techo. Y eso... y eso, o sea, eso es lo que no podemos hacer. Pero eso en la enseñanza pasa mucho. Sí. Entonces, bueno, a mí me parece que es eso. O sea, nosotros tenemos que hacer a los niños felices, desde luego tirando de ellos con la emoción, ¿no? Y tirando de ellos cada uno con lo que necesite, ¿no? Aplicando eso que cada niño necesita y... Muy bien, Ana. Pues tú esto, la verdad es que trabajas, me gusta mucho cómo has integrado
terapias que llamamos integrativas porque no nos gustan otras palabras como alternativas, que tienen, como tú has dicho al principio, ¿no?, una connotación negativa. Y yo siempre he estado muy convencida de que quien ve algo negativo bueno, nos llaman pseudoterapias o cosas que no están aceptadas a nivel convencional. Y es que es cierto, no son las terapias con las que se trabaja de forma convencional con los niños. Las terapias que se trabajan de forma convencional, conocemos los resultados y están muy bien y se siguen trabajando con los niños, pero hace falta más, y eso lo sabemos quienes somos madres, o lo sabemos quienes nos dedicamos a la educación, y lo sabemos quienes trabajamos con los niños de otras maneras también, ¿no?, por lograr su maduración. Y existen estos métodos de trabajo y se basan en la neurociencia y yo estoy convencida de que quien, pues eso, pueda tener dudas es porque no conoce el trabajo que se está haciendo, ¿no? El Y trabajo sobre todo porque no es incompatible con las terapias tradicionales, es totalmente integrativas, todo va unido. O sea, me parece que hay una confusión entre que con mi hijo que van a experimentar, es que no se experimenta nada porque se está respetando el ritmo del cerebro, del desarrollo del cerebro, porque con todas estas terapias lo que se hace, y eso te lo he oído a ti muchas veces, ¿no, Rosina?, es dar una segunda oportunidad al cerebro, ¿verdad? Que por lo que sea, por las causas que haya sido, porque por el embarazo que ha sido, por el nacimiento, por el desarrollo, por lo que sea, ¿no?, hay una serie de zonas cerebrales que no se han desarrollado en condiciones. Entonces, lo que hacemos es trabajar eso de modo intensivo, dándole esa segunda oportunidad. Es una segunda oportunidad al cerebro y desde luego desde mi punto de vista, es la manera más respetuosa de trabajar, porque respetamos absolutamente cómo se desarrolla ese cerebro. Para eso, pues eso, tienes que tener unos conocimientos mínimos, no de neurología profunda, no somos neurólogos, pero sí que es necesario tener unos conocimientos de cómo funciona el cerebro, de cómo se desarrolla, para respetar paso a paso ese desarrollo y poder reforzarlo y dar esa segunda oportunidad a esa persona, ¿no? Es lo más natural y es lo más respetuoso que existe realmente. Y si cualquiera que lo conozca, queda evidente, vamos. Y es maravilloso que podamos contar con medios para hacer esto, ¿no?, para dar esa segunda oportunidad de madurar o dar un empujón a la maduración de muchos niños que lo necesitan porque están atascados ahí y muchos llevan mucho tiempo de terapias convencionales que aportan sus beneficios, pero como tú dices, necesitamos integrarlas todas para que pueda el niño beneficiarse de Yo siempre digo, ¿no?, o sea, que primero hay que, o sea, al niño que es cojo hay que arreglarle la cojera y luego habrá que entrenarle. Las terapias tradicionales, un entrenamiento lo hacen muy bien, pero lo que les falta a veces es, o sea, curar solucionar eso, porque no es curar, sino solucionar esa cojera. Que eso con las terapias integrativas se hace muy bien, porque tú le das ese chute, ¿no?, al cerebro y luego tú puedes entrenar muy bien. Pienso que es totalmente compatible y luego, bueno, ahora jugamos con unas herramientas, ¿no?, de trabajo, de evaluación muy buenas. O sea, que gracias a la inteligencia artificial luego hay entrenamientos específicos para cada niño porque la inteligencia artificial se encarga de realizarlo, ¿no?, como es un SyncroLab con el que trabajamos en el gabinete, que lo que haces es amoldar, o sea, a cada niño, ¿no?, con su dificultad, y además la inteligencia artificial cada 4 días va reevaluando y va recolocando esos entrenamientos. Bueno, me parece que ahí es donde tenemos que llegar. O sea, tenemos que llegar a entrenamientos individuales, no hacer más de lo mismo para todos, porque eso sabemos que no funciona. Y creo que como buenos profesionales tenemos que investigar y, bueno, es que ahora estamos en primera línea con la inteligencia artificial. Todo eso me parece que ¿quiénes son los primeros que tienen que saberlo? Los padres y desde luego los profesores. Por eso me parece tan importante
hacer cursos para profesores que conozcan todo esto, que conozcan muy bien el cerebro, que sepan cómo identificar a un niño, cómo trabajarlo, cómo ayudarlo y cómo trabajar con todos los niños en el aula. O sea, porque efectivamente, o sea, ahora estamos por la integración, la inclusión, sí, pero tenemos que conseguir trabajar con todos los niños en el aula, tanto con los que tienen dificultades por abajo como por encima de las altas capacidades, como los niños normales. O sea, que ahí tenemos una amplitud y tenemos que saber integrar todas estas terapias. Hay muchas que se pueden trabajar en las aulas y que los propios profesores son los que deben trabajar. Yo siempre digo que en un gabinete están de paso, donde hay que trabajar, donde hay que integrar, donde hay que trabajar el cerebro de muchos modos, ¿no? Es en el colegio y son los profesores los que tienen en sus manos el futuro de la sociedad. Yo siempre digo que los profesores más importantes son los de infantil. Los peor pagados son los más importantes de todo el colegio, porque tienen el futuro en sus manos. Tienen, o sea, Ana, no es expertos. suficiente para saber esto que estás diciendo. La importancia de estas primeras etapas de la vida, ¿no? Y de cómo el cerebro está creciendo inmensamente en esas primeras etapas y cómo podemos lograr ayudar tanto a los niños pequeños. Es muchísimo más fácil trabajar con ellos y los resultados son magníficos, ¿no? Y como decía antes, deberíamos conocer mejor el cerebro, nos da miedo hablar del cerebro. Tú decías, has empezado con esa cita de Ferré, ¿no? Quien habla, quien llora, quien ríe, quien escribe, quien lee, quien camina es el cerebro. Quien come y hace la digestión es el cerebro. Que nos olvidamos del tema de las intolerancias alimenticias y cada vez tenemos más. O sea, ahí tenemos una serie de problemas que solucionando ese tema se acaban las dificultades de aprendizaje. Y que muchas veces pensamos, no, es que este niño es un vago. Y yo siempre digo, los niños no son vagos, los niños los hacemos vagos. Y todos los niños quieren aprender. Cuando un niño no quiere aprender, es porque algo está pasando y tenemos que saber verlo y tenemos que saber acompañarlo y tenemos que saber qué está pasando. Y todas esas cosas que vemos, ¿no? Y que un profesor dice es que este niño es un vago, es que no atiende, es que se le caen las cosas, es que no para quieto, eso es índice de que algo está pasando. Porque el niño no lo hace para fastidiar y a veces uno puede pensar, es que claro, le digo y me contesta, ya, pero es que a lo mejor ese niño no está tranquilo y hay algo dentro que tengo que ayudar, ¿no? Por eso, qué importante es, ¿no? O sea, que un niño desde pequeñito esté estimulado, esté acompañado, esté trabajado y cuanto antes veamos una dificultad, salgamos al paso de esas dificultades, ¿no? Sin quedarnos solamente en los síntomas, ¿verdad, Ana? Porque demasiadas veces lo que vemos es lo que nos preocupa y creemos que tenemos que trabajar eso, el síntoma. Y eso es lo que se trabaja normalmente y de forma convencional. Se trabajan los síntomas y gastamos muchísima energía y muchísimo tiempo trabajando síntomas sin pensar que hay una causa para todo. Lo que tú dices, el niño que no quiere estudiar o el niño que no aprende como los demás no es porque quiera hacer eso, sino que hay una causa. Perdona que te he cortado, estabas diciendo que el año pasado, no quiero que se te vaya a ti el hilo, porque no me acuerdo lo que te iba a contar. ¿Estabas diciendo el año pasado? No pasa nada, no, es que no me acuerdo, no importa. Me he quedado embelesada escuchándote y ya me he perdido. Es que eso, a raíz de lo que estabas diciendo, quería decir eso, ¿no? Que no tenemos que quedarnos en los síntomas, en la punta del iceberg que sobresale del agua y es lo que vemos. Y estamos siempre trabajando ahí. El niño no habla y siempre con el lenguaje y vuelta y trabajando ahí, pero es que hay una razón por la cual el niño no ha llegado a ese momento que es el lenguaje, ¿no? Y hay que ir por debajo, hay que bucear, ¿no? Para ver la parte baja del iceberg, que encima es que es enorme. Y ahí es donde hay que buscar las causas. ¿Qué es lo que hace? Por eso, porque me parece importante, o sea, no tanto que además cada vez la sociedad nos lo demanda más, que pongamos nombres, porque es triste que si no hay nombre no hay ayuda, pero lo importante no es el nombre, sino qué le está pasando, por qué le pasa. El nombre hace referencia a esos síntomas, no a la causa. Entonces digo, porque hay problemas visuales, auditivos, movimiento, lateralidad, alimenticios. Claro, pero digo, visuales, auditivos, que no solamente de si ve, no ve, oye, no oye, ¿no? Sino de cómo es la visión, cómo es
la audición y todo eso tiene, o sea, hay profesionales que nos dedicamos especialmente a trabajar esos temas, ¿no? Y me parece que ahí tenemos que trabajar en colaboración, ¿no? O sea, que no solamente es el oculista, que no solamente es el otorrino, que es que está el reeducador auditivo, que es que está el optometrista. Entonces, me parece que ahí tenemos que ser muy respetuosos y trabajar conjuntamente, porque lo que nos importa es el niño, es la felicidad del niño. Y el niño es un conjunto, es una unidad, y con todas estas partes, las 4 ruedas del coche que decías en el principio, ¿no? Y que si no funciona su sistema visual para aprender a leer y a escribir para su aprendizaje escolar, lo va a tener muy difícil. Y si no funciona bien su sistema auditivo, aunque no sea sordo, y también está incidiendo en el aprendizaje, pues también le va a dificultar las cosas. Y luego está el desarrollo motriz, que es la base de todo. Y bueno, y luego pues lo que dices, la alimentación, las intolerancias alimenticias o el estado biológico en el que se encuentra el niño. Es que nos olvidamos, como decías, que el cerebro es el que come y hace la digestión. Si es que nuestro cuerpo es una herramienta, es un vehículo para el cerebro. Nuestro cuerpo es el que realiza las funciones, pero las órdenes vienen del cerebro, ¿no? Y bueno, y el cerebro necesita también alimentarse con los nutrientes adecuados y no estar lleno de tóxicos. Y entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque un niño que está intoxicado porque está comiendo algo que le hace daño o que tiene No tóxicos, puede pensar, no puede no trabajar. puede aprender, no puede aprender en las mismas condiciones. Y entonces, ¿qué le pasa? Que como no atiende, tenemos unas bolsas de desastre, yo le llamo los cajones desastre, ¿no? Y es que antiguamente todos los niños eran disléxicos, ahora todos son déficit de atención con o sin hiperactividad. Y luego, como lo del síndrome como el autismo es muy fuerte, ha salido el síndrome de Asperger. Y entonces, claro, es que hay muchísimos niños Asperger que es que no son reales, Y el sino que son espectro problemas autista, de ahí que caben tienen muchos. de que les hace daño los ruidos, porque tiene audición dolorosa, y todo eso tiene solución. Entonces, me parece que es muy fácil ligeramente hacer diagnósticos, que yo entiendo que la sociedad nos lo demanda, bueno, o sea, que desde los sitios desde las administraciones nos piden, porque si no, no hay ayudas, pero que tenemos que ir a solucionar el problema concreto. Y además, Ana, esto lo pueden ver los padres fácilmente y los profesores también, los maestros, que es que un niño con dificultades de aprendizaje, las dificultades de aprendizaje no están ahí solas, no existen ahí aisladas. Normalmente si nos prestamos un poquito de atención y miramos un poquito al niño, vemos problemas motores en cómo se mueve y en la destreza que tiene al utilizar su cuerpo, porque probablemente no esté bien conectado con él mismo. Vemos lo que tú has Es dicho, que el se tapa típico niño patoso, que dices que mi patoso. niño es patoso, es El torpe. niño que se tapa los oídos o que parece que no entiende las cosas cuando se le habla. El niño que tiene problemas visuales, sin embargo, tiene una agudeza visual del 100% o incluso más, pero sin embargo no funciona delante del papel. Se Y luego cansa fácilmente, se frota los ojos. eso, por ejemplo, que se froten los ojos. Y luego están todos los síntomas físicos que está dando el organismo del niño que no aprende bien, de muchos de los niños que no aprenden bien. Bueno, a los hay que tienen dolores de cabeza, pero problemas intestinales tienen muchísimos. Y no prestamos atención a sus problemas intestinales, problemas en la piel como eczemas y otro tipo de pieles atópicas y demás, los mocos frecuentes. Hay muchísimas cosas que nos indican que no están, las cosas no están yendo bien en ese niño. Entonces, si hay algo que no está yendo bien a nivel físico o a nivel sensorial, o motor, ese niño no está aprendiendo en condiciones, porque el aprendizaje está en la punta, ¿verdad? Del tejado de la casa o en la punta del iceberg, y todo lo que hay debajo está incidiendo en el aprendizaje de ese niño. Si solo tenemos que mirar un poco al niño. Porque al fin y al cabo toda la información la recibimos por los sentidos, nuestro cerebro procesa la información y si eso está bien hago una respuesta muscular apropiada, si no, no será apropiada. Entonces, no es a mala intención, no es que el niño sea torpe, no es que el niño es que tiene un problema cuando recibe la información sensorialmente, porque no lo está recibiendo bien, o emocionalmente porque tiene un bloqueo, ¿no? Claro, las emociones también van unidas. Racionalmente porque, Lo que estamos claro, viendo.
Y ahí estamos un poquito con todo eso, ¿no? Por eso me parece que es muy importante, o sea, con la frase que empezaba, que además para mí es como el cierre, siempre es quien habla, quien escribe, quien llora, quien ríe, es mi cerebro, ¿no? O sea, que tenemos que mimar, cuidar, y mimar, cuidar es entrenar y dar todas las oportunidades que podemos al cerebro. Oh, muy bien, Ana. Entonces creo que con ese colofón, con esa frase queda como terminada. Entonces todo lo que querías decir, ¿no? Tenemos que prestar más atención al cerebro y es algo que no vemos, pero sí vemos cómo se mueve, cómo se comporta, como tú dices, todas las respuestas que da el cerebro a través del cuerpo y todas las manifestaciones que tiene el cuerpo y el niño en su comportamiento, ¿no? Y en cómo maneja las emociones. Y eso es lo que tenemos que ver, aunque luego trabajemos a través del cuerpo, también estamos trabajando el cerebro, ¿verdad? Que es algo que es lo que cuesta un poco entender, pero es el trabajo que tú haces, Ana, y pues muchas gracias por haber estado aquí hoy. Entonces, ¿no quieres añadir nada más? Porque ya lo has dejado ahí. A ti por invitarme, darme esta posibilidad y yo desde aquí lo que hago es, o sea, hacer un llamamiento, ¿no?, a todos los profesionales para que nos formemos muy bien y que aprendamos a colaborar entre nosotros, que no somos el enemigo, que creo que todos debemos estar en el mismo barco y todos tenemos que remar en la misma dirección. Y a veces los mismos profesionales, a veces entre nosotros no nos apoyamos. Y por otra parte a los padres, para que cuando vean cualquier cosa, que no esperen. Y a los profesores de infantil, que son la joya, De la corona. claramente son diamantes y ellos son los más importantes. Pues muy bien, Ana, aquí queda el llamamiento a todos los profesionales, a los padres, que no tengamos miedo, ¿no?, de conocer todo esto, de esta forma de trabajar, porque nos va a abrir los ojos y nos va a hacer ver a los niños de otra manera. Y solo viéndoles así, en su totalidad, podremos ayudarles, ¿verdad, Ana?, en el objetivo que tenemos todos, que es con lo que hemos empezado también, es en que los niños sean felices y tengan un niño feliz, pues es un niño que tiene éxito también normalmente. Así que a nivel escolar... Tenemos, es que me gusta mucho lo que acabas de decir, porque mira, tenemos un curso justo ahora que lo vamos a dar enseguidita y se titula, que se llama, porque es que dice, Bases neurológicas para un aprendizaje exitoso, ¿no? Porque, ¿qué queremos? Pues que los niños aprendan y sean felices. ¿Y qué necesitamos para que los niños aprendan y sean felices? Pues que tengan éxito en su aprendizaje, porque es que la escuela lo cubre todo y es que siempre estamos pensando en el éxito escolar del niño o en su fracaso escolar, ¿no? Las notas parece que son el mundo entero para los niños, por desgracia. ¿Y qué necesita un niño para tener éxito? Necesita unas bases neurológicas sólidas. Es que está todo en esa frase, ¿no? Hace falta trabajar con esas bases neurológicas, que es con lo que trabajas tú, Ana, en tu gabinete ASO en Bilbao. Y nada, con lo que trabajamos también muchos de nosotros, aunque no estemos en Bilbao, lo hacemos online. Y bueno, pues hay muchas opciones para los Estamos profesionales estupendos formarse. en toda España. Hay profesionales estupendos en toda España. Sí, O sea que yo creo que tenemos que buscarlos y tenemos que trabajar todos unidos, en el mismo barco. pues muy bien, Ana, pues así lo dejamos. Trabajando juntas, seguimos. Invitando a los Gracias niños por que esta también oportunidad. que se Muchas estén. gracias. Muy bien, Ana, muchas gracias y nada, hasta otro día. Adiós. Ya.